Sale. Pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un repaso después de que tuvimos algunos inconvenientes con las sesiones. Entonces, a revisar nuestro último hueso correspondiente a la estructura craneal, a la estructura del cráneo, y a la estructura craneal, en la cavidad craneal. Decíamos que lo encontramos en la porción o en la parte posterior inferior medial de nuestro cráneo. ¿Vale? Así lo habíamos establecido la vez pasada. Exactamente por detrás y por debajo de nuestros huesos parietales, por detrás de nuestros huesos temporales y por encima de la columna cervical, específicamente de nuestra primera vértebra cervical, que es el atlas. Okay. Luego, platicamos, solo estoy recordando, recuerden, esto lo empezamos a ver. Luego recordábamos que este hueso, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su estructura, decían en alguna forma que es aplanado, obviamente el hueso, tiene una forma un tanto trapezoidal, lo había dicho, habíamos discutido que también tiene, en algún otro libro, sea un segmento de esfera, o sea que tiene una forma un tanto semicircular, o abanico, como la figura que se les acerque más a su percepción. Decíamos que para sus porciones de estudio, este hueso lo vamos a dividir en segmentos que van a ser la concha o escama del occipital, dos porciones laterales, cuadriláteras, masas laterales, en este sentido, y una porción rectangular central que se denomina la apófisis basilar. Y decíamos que todas estas estructuras, ¿no? Tanto la concha como las masas laterales y la porción basilar, van a circunscribir prácticamente el agujero, el orificio más grande de nuestra cavidad craneal, que es el foramen magno. Entonces, todas estas partes de que conforman nuestro occipital van a circunscribir, van a rodear al agujero más grande de nuestra cavidad craneal, que es el foramen magno, agujero magno. Ahorita se lo señalo, pero estoy sacando el mouse. Entonces acá está nuestro agujero magno. ¿Sale? Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora qué, ya le dimos acceso a Alejandro. No, es que yo creo que en la chiva esta no se tarda. Mandó a toda la legión. Esas por ahí, escuela. A ver si ya está, ¿no? Que se manifieste. Luego, ¿quién levantó la manita? Ah, no, mira, no quiere, ya le di admitir varias veces y no, creo que lo bota la sesión. Y Raúl, sale. ¿Alguien había levantado la mano o ya no? Bueno, sale. Entonces, en esa perspectiva, decimos que estamos estudiando nuestro lindo, hermoso y encantador huesito. Entonces, la primera porción que estudiamos o que empezamos a revisar la clase pasada, la primera sesión de hace quién sabe cuánto, fue nuestra escama o concha del occipital, ¿no? Decíamos esta zona de acá. Y decíamos que esta concha o escama de nuestro occipital, al ser de forma aplanada, íbamos a platicar que tiene dos caras. Una cara externa, que está viendo hacia afuera de la cavidad craneal, exocraneal.
una cara interna que está viendo a la cavidad craneal, cara endocraneal. Entonces, la cara exocraneal, bueno, como lo hemos platicado múltiples veces, es una superficie un tanto rugosa porque sirve para inserción de diversos músculos. Ok, Carla, sin problema. Entonces, para inserción de músculos, ¿no? Decíamos que encontramos esa característica de la superficie, ¿no? La estamos viendo aquí, ¿no? Rugosita, ¿no? Como lijita. Decíamos también que encontramos diferentes líneas o estructuras que se llaman líneas occipitales o líneas nucales, superior e inferior, ¿sale? Y entonces decíamos, veíamos las líneas nucales o occipitales, tanto superior como inferior, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Y que decíamos que todas estas líneas sirven para inserción de músculos. Y habíamos platicado de la inserción del músculo esternocleidomastoideo, del músculo trapecio, del músculo espinosos, ¿no? Que son músculos de la región de nuestro cuello. Asimismo, decíamos que hay un saliente en la parte central, un tanto en forma triangular. Algunos de ustedes lo pueden tener más rapidito, alguien más pronunciado. Bueno, la protuberancia occipital externa. ¿Sale? Ok, estoy yendo un poco rápido porque esto ya lo habíamos platicado solamente para poder recobrar los conocimientos pasados, hacer el anclaje. ¿Sale? Hacemos de nuestra, o se llama, exacta, muy buen aporte, Arlet. Esta protuberancia occipital externa también recibe el nombre de inion. ¿Se acuerdan? Gracias a Dios, todo bien. Sí, anoche salí como a las 7 de la noche de la... Produjo un audio. Entonces, les había comentado la vez pasada que durante las diferentes partes de nuestro cráneo había puntos específicos de referencia en el desarrollo de nuestro cráneo, denominados puntos craniométricos. Habíamos platicado un poquito la glabela en el frontal, el terion, el asterion, el lambda en el parietal. Bueno, aquí en el occipital, la protuberancia occipital externa, recibe el nombre de inion, su nombre punto craniométrico, que es igual un punto de referencia para poder determinar si el crecimiento craniofacial del bebé, o en este caso de la personita, está siendo armónico con respecto a las demás partes de su cuerpo. Vamos a platicar ahora de la cara endocraneal. La cara endocraneal de nuestra escama o concha del occipital presenta, por otra parte, una situación o una orientación un tanto cóncava, es decir, es como un cajetito, ¿no? Un cajetito. Y decíamos que este cajetito, pues bueno, va a estar en contacto con nuestras estructuras, tanto del sistema nervioso central, como es el lóbulo occipital, pero también con estructuras del cerebro primitivo, es decir, con el cerebelo, la protuberancia el bulbo raquídeo. Entonces, de esta situación decimos entonces que nuestra superficie interna de esta escama o concha tiene un aspecto un tanto anfractuoso, ¿no? Vemos siempre estas mismas salientes, eminencias y depresiones propias de estar en contacto con la corteza cerebral, ¿ok? Bueno, ¿qué nos llama la atención? Primero que nada, vamos a ver que hacia su línea media, y lo vamos a ver, déjenme subir esta parte porque no me estorba, hacia su línea media, vean, vamos a ver claramente cómo en la parte superior encontramos un canal, un canal. Ese canal va a representar principalmente ¿te acuerdan? Habíamos platicado que hay un sistema de drenaje venoso en el cerebro, ¿no? Así como hay
arterias, pues debe de haber venas que se encargan de drenar la sangre rica en desechos y desoxigenada de nuestras estructuras cerebrales. Y bueno, estas venas en el cerebro de gran calibre reciben el nombre de senos. Entonces, te acordarás que habíamos platicado que en el caso de la cara interna de nuestro hueso frontal, de la escama del frontal, veíamos un canal que correspondía al seno longitudinal superior. Ese seno longitudinal superior recorría la cara interna del frontal, recorre los dos bordes internos de nuestro hueso parietal y finalmente recorre la cara interna de nuestra escama del occipital. Entonces, en esta parte central vamos a encontrar el canal correspondiente a la impresión del seno longitudinal superior. Se los voy a mostrar acá. ¿Sale? Entonces aquí lo estamos viendo, ¿ya? ¿Ven cómo sustituyó prácticamente? Ahí está. Entonces vean cómo prácticamente recorre prácticamente toda la bóveda craneal. Y lo vemos desde esta perspectiva, se ve claramente, ¿no? Entonces empieza el seno longitudinal desde la cara interna de nuestro hueso frontal, en la escama, recorre ambos bordes superiores de nuestros huesos parietales, y finalmente, vean, va a recaer sobre nuestra cara interna de nuestro hueso occipital, ¿ok? Luego, si se dan cuenta, también en esta parte vamos a encontrar que hace como un crucerito, ¿no? Aquí está el canal del seno longitudinal y aquí hay una línea de definición hacia los lados. Bueno, esa definición hacia los lados o esa línea sirve, o se forma, perdón, porque aquí van a estar colocados o recorriendo otras venas de grueso calibre que se denominan senos transversos. ¿Lo vieron? Seno transverso del lado derecho y seno transverso del lado izquierdo. Igual son venas de grueso calibre, ¿no? Que se van confluyendo. ¿Ok? Ahora, vean, por debajo, aquí lo voy a voltear un poquito, acá se ve claramente, por debajo de donde recorre el seno longitudinal, vean, vemos un ligero saliente en forma de espina, menos marcado, por ejemplo, que en el caso de nuestro hueso frontal. Acá se ve así un poquito esta espinita, muy ligeramente. También se denomina la espina occipital. Esta espina occipital. Esta espina occipital también nos va a servir para una inserción secundaria de las meninges, de la hoz del cerebro. Entonces, esta espinita occipital sirve también como un punto. ¿Te acuerdas que en el frontal tenemos la espina del frontal que servía para esta inserción, para fijar las meninges en la parte del frente? Bueno, aquí en este caso, nuestra espina occipital pues tiene esa misma función, pero en la parte posterior. ¿Sale? Ok, ahora fíjense. Si se dan cuenta, voy a borrar aquí mis dibujos. Si se dan cuenta, estos bordes que se forman por la impresión tanto del canal longitudinal superior como de los senos transversos, voy a borrarlo, voy a quitarlo. Si se dan cuenta, prácticamente generan como una división de esta cara interna. Pareciera que es así un cuadriculado. Perdón por mi dibujo chafa, ya saben. Un cuadriculado, ¿no? Pareciera que hay un pequeño cuadriculado. Y esto genera 4 fosas. Entonces, vean, aquí hay 4 fosas, aquí hay una,
Aquí hay otra. Aquí hay otra. Entonces, ¿por qué es importante relevancia? Bueno, las dos fosas superiores van a estar en contacto con el lóbulo occipital del cerebro. Y de las fosas inferiores con los lóbulos cerebelosos. Lo repetimos, estos, se dan cuenta, se forman cuatro fosas o cuatro cavidades. Las dos superiores tienen que ver un contacto con los lóbulos occipital del cerebro y las dos inferiores con los lóbulos del cerebelo, los lóbulos cerebelosos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Ya saben, abren ahora, callen para siempre y arrepiéntanse en el examen. Silencio, me tranquilo. Luego, de esta misma entonces escama del occipital vamos a encontrar su borde. Su borde, bueno, algunos autores los marcan de esta escama como en forma trapezoidal, pero bueno, más bien yo le diría como un borde circunferencial, ¿no? Y dividido en dos partes, ¿no? El borde de la escama, lo que sería el borde en su parte superior y el borde en su parte inferior, ¿no? Entonces, este borde en su parte superior, si se dan cuenta, es diferente un poco en su estructura, ¿no? El borde en la parte superior es más grueso, más ancho, adopta esta forma incluso dentada, grande, ¿no? Ahí se ve claramente. Entonces, esta parte superior del borde se va a articular tanto del lado derecho como del lado izquierdo con nuestros huesos parietales para ir formando la pared posterior de nuestro bóveda craneal, ¿no? Entonces, todo este borde de aquí con el parietal derecho, todo este borde de aquí con nuestro parietal izquierdo. Luego, la parte inferior de nuestro borde de la escama, es decir, esta, de acá, si se dan cuenta, tiene un aspecto un tanto más delgado, un borde un poco más adelgazado, y esta parte de nuestro borde se va a articular con la porción mastoidea de nuestro hueso temporal. Sí, Carla, ya te voy a aceptar. ¿Sale? Ok, perfecto. Vamos a hablar ahora de la siguiente porción de estudio de nuestro hueso. Vamos a hablar de la porción basilar. Sí, Carla, me di cuenta, no te preocupes. Sí, es que no, si me doy cuenta de quiénes están y quiénes van llegando después. Vale, entonces vamos a hablar de la porción basilar. La porción basilar, vean, es esta parte, la más anterior y central de nuestro hueso. Y la estamos viendo. Es una
Aquí se las voy a marcar. Es una porción un tanto cuadrilátera, vean, claramente, ¿no? Un poco rectangular incluso en algunas porciones. Esta porción basilar, ¿no? Igual, digo, cuadrilátera, es un poquito más ancha, en la parte posterior, y obviamente como es plana, ¿no? Como es planita, esta estructura, perdón, vean, aquí la estamos viendo, es plana. Vamos a distinguir igualmente dos caras. Una cara que está viendo hacia nuestra cavidad endocraneal y una cara que está viendo hacia la cavidad, hacia afuera de la cavidad craneal. Sí, Fátima. Sale. Entonces, vamos a hablar de la cara exoendocraneal de la porción basilar o de la apófisis basilar de este hueso. La cara endocraneal, pues te das cuenta, es, digo, un tanto, no es completamente recta, es un tanto inclinada. ¿Vean? Aquí lo vemos. Parece que tiene un pequeño declive de adelante hacia atrás, ¿no? Está así como embajadita, como tobogancito, ¿no? Dice la literatura, tendrá que ser inclinada en un sentido antero-inferior, ¿no? Entonces, en este caso, se hay un pequeño canal en medio, aquí se ve claramente, en esta parte, un pequeño canal en la parte central por esta misma inclinación, encontramos un pequeño canalito que se denomina clivus, como el actor Clive Owen, así, clivus. Entonces, hay un pequeño canal que se denomina clivus, la parte central de esta apófisis basilar. ¿Vale? Esta parte, si se dan cuenta, es un poco más lisa, no encontramos una característica tan fractuosa, ¿no? Aquí lo podemos ver. Vean, ahí está. Esta parte, la endocraneal de la porción basilar, va a estar en contacto específicamente con estructuras de la protuberancia cerebral y del bulbo raquídeo. ¿Vale? Vean, entonces acá está. Entonces, prácticamente esta cara va a estar en contacto con la protuberancia y con el bulbo raquídeo, que son estructuras de nuestro cerebro primitivo. ¿Sale? Ahí estamos viendo. ¿Ok? Luego, vamos a hablar entonces ahora de su cara exocraneal. Acá. La cara exocraneal de la porción basilar. Aquí vamos a encontrar, dice la literatura, eso me encanta cuando lo dice así bien técnico, dice, en la unión de su tercio posterior con sus dos tercios anteriores, entonces se lo divides acá, ¿no? En tercios. En tercios. Entonces, en la unión de estos dos tercios posteriores con el tercio anterior, dice, vamos a encontrar un pequeño saliente que se denomina tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo. Aquí vamos a encontrar lo que se llama tubérculo faríngeo. Y se llama así porque ahí se va a insertar una aponeurosis que recibe el nombre de RAFE. Entonces, en este tubérculo se inserta una aponeurosis que recibe el nombre de RAFE faríngeo. ¿Qué quiere decir? Todos los músculos de nuestra faringe, que son los constrictores y dilatadores de la faringe, que ya te acuerdas que lo vimos el semestre pasado, digo al inicio del semestre, perdón, en el
en lo de la aparato digestivo, la faringe es un tubo musculomembranoso. Entonces, en la parte superior va a estar formado por diferentes músculos, dilatadores y constrictores, y que estos al final de cuentas se unen, toda esta musculatura, en una sola poneurosis o en una sola banda fibrosa que les da rigidez y que les sirve de inserción. Bueno, esa banda fibrosa se denomina rafe-faringe. Bueno, entonces, esta faringe va a tener obviamente inserciones tanto hacia adelante como hacia atrás. Bueno, la inserción posterior de esta faringe o de este túbulo musculomembranoso está dada en la parte, la cara exocraneal de nuestra porción basilar del hueso occipital, en esta parte, el tubérculo faríngeo. ¿Sale? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, realmente no encontramos mayores situaciones. Algunas estructuras, sobre todo, que bueno, son, que la literatura marca, ¿no? Algunas crestas, algunas vertientes que, bueno, para cuestiones de tipo, ¿cómo se dice? De estomatología general, bueno, no nos vamos a meter mucho en problemitas, ¿sale? Lo que sí es de relevancia, bueno, que tenemos que platicar es un poquito de su borde. Su borde libre es este, tiene un borde anterior y dos bordes laterales, ¿sale? Si se dan cuenta, va a tener un borde anterior y dos bordes laterales. Estos tienen que ver con las estructuras con las que se relacionan. Entonces, ejemplo, este borde de nuestra porción basilar, ¿qué hueso tendría que encontrarse en esta zona? ¿Qué hueso tendría que encontrarse en esta zona? Exactamente en la parte central, aquí. No, el parietal no, ¿verdad? Sí. No, el parietal está aquí arribita, a menos que tengamos la cabecita invertida. El esfenoides, exacto, Arlet. El esfenoides, aquí. Entonces, esta parte de la apófisis basilar se va a articular. Ahí está, vean, ¿no? Entonces, aquí está nuestro occipital, aquí está nuestro hueso esfenoides. Entonces, el borde anterior de nuestra porción basilar, del hueso occipital, se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Ahí está. Entonces, la cara, el borde anterior de nuestra porción basilar se articula con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. Y por otra parte, estos bordes laterales que estamos viendo acá, estos bordes laterales, acá, este borde lateral y este otro borde lateral de la porción basilar, ¿qué hueso tendría que estar aquí? En este espacio. ¿Qué hueso tiene que estar acá? El temporal. Escanquema, exactamente. Entonces, aquí esta parte se articula con el hueso temporal. ¿Con todo el hueso temporal? No, no con todo el hueso temporal, sino con qué parte del hueso temporal solamente se articula. ¿Cómo se llama esta porción? El temporal. La porción petrosa. La porción petrosa. Muy bien. ¿Otro nombre? El peñasco. Exacto, eso, ya están hechos. Bolas, pero hechos. No, no es cierto. Muy bien. Perfecto. ¿Sale? Entonces, en esta parte, pues bueno, esta articulación es la importante con esta estructura. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Ya sabe, pueden irlas comentando de un vez. Vamos a analizar las siguientes
siguientes porciones de nuestro hueso, que son las porciones de las masas laterales o porciones laterales de nuestro hueso, que son estas. Acá tenemos dos de cada lado. Si se dan cuenta, perdón, también tienen un tanto la forma un tanto cuadrilátera, estas masas laterales, ¿no? Tienen una forma un tanto cuadrilátera. Y obviamente, si se dan cuenta, van circunscribiendo propiamente el agujero magno, ¿no? El foramen magno. Estas, obviamente, también tienen una forma un tanto plana, ¿no? Entonces son aplanadas más bien, ¿no? Acuérdate, bueno, dice el libro plana, yo le digo un poco aplanada más, ¿no? Ahí está, planas, aplanaditas. Entonces, si están aplanaditas, pues va a tener también, evidentemente, dos caras. Una cara que está viendo hacia la cavidad craneal y una cara que está viendo hacia fuera de la cavidad craneal. Entonces, vamos a hablar de su primera cara, que es la cara endocraneal. ¿Sale? Cara endocraneal. La cara endocraneal, primero que nada, vamos a encontrar un saliente. Aquí déjeme, vamos a... Fíjate, vamos a encontrar algo que se denomina tubérculos yugulares. Tubérculos yugulares. Estas pequeñas situaciones, ¿no? Estas pequeñas salientes redondeadas, llamados tubérculos yugulares, nos van a servir porque funcionan como un canalito por donde o sea, les sirve como guía, por decirlo así, ¿no? Para verlo un poquito de manera más coloquial. Este tubérculo yugular es un canal donde van a pasar 3 nervios craneales. Ahorita se los muestro, que es el par craneal 10. Entonces, el nervio craneal 10. El nervio craneal 11. Y el nervio craneal 9. ¿Sale? Entonces, en toda esta zona, aquí está nuestro tubérculo yugular, se forma un pequeño canal por donde van a discurrir prácticamente estos 3 pares craneales. El nervio craneal 9, el nervio craneal 10 y el nervio craneal 11. ¿Sale? Aquí los vemos claramente. Ahí está. Entonces, vean, se dan cuenta, aquí está nuestro tubérculo yugular. ¿Sale? Y entonces este tubérculo circunscribe un canal por detrás del tubérculo donde pasan estos 3 pares craneales. El 9, 10 y 11 par craneal. ¿Sale? Luego, si se dan cuenta, voy a borrar esto. Posterior, vean, a este tubérculo, acá lo estamos viendo, lo voy a voltear. Aquí lo estamos volteando, ¿sale? Entonces lo ubico, vean. Aquí está otra vez el tubérculo yugular. Acá está, tubérculo yugular. Posterior al tubérculo yugular, es decir, por detrás de ese tubérculo yugular, vamos a encontrar un orificio, que es el conducto del nervio hipogloso, que es el 9º par craneal. Digo, el 12º par craneal, perdón. Que es el 12º par craneal. Entonces vean que esta parte de la cara endocraneal de nuestras masas laterales
tiene una íntima relación con 4 pares craneales. Primero, si se dan cuenta, por arriba, tomamos como referencia el tubérculo yugular, que es un pequeño saliente redondeado. Entonces, junto al tubérculo yugular, encontramos un pequeño canal, o circunscribe más bien el tubérculo yugular, circunscribe un canalito por donde pasan 3 nervios craneales, que es el par 9, 10 y 11. Es decir, el glosofaringeo, el nervio vago o neumogástrico y el accesorio. Y por detrás de ese tubérculo yugular, en esta masa lateral, vamos a encontrar un agujero que se denomina el agujero o conducto del nervio hipogloso, por donde atraviesa el 12º par craneal, que es el nervio hipogloso. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿O alguna duda hasta acá? Todos los días a las 5 de la Ok. No, pero que no nos regañen. Vale, vamos a hablar entonces ahora de su cara exocraneal. Entonces déjenme quitar los nervios para que no nos hagan. Entonces veamos. Cara exocraneal. Aquí estamos. Hasta parece que es una carita como amigable esto, ¿no? Parece un Pikachu, un Pokémon. Entonces aquí está una masa lateral. Aquí está la otra masa lateral. ¿Sale? En su cara exocraneal, ¿qué es lo que primero nos llama la atención? Pues esto, lo voy a poner un poquito de lado. Acá está. Un saliente, vean, un saliente redondeado, tanto del lado derecho, en la masa del lado derecho, como en la masa del lado izquierdo. Esta saliente recibe el nombre de cóndilo occipital. Este cóndilo occipital, le digo, tiene una forma un tanto elíptica, es como un huevito, ¿no? Y es importante porque los cóndilos del occipital se van a articular con la primera vértebra cervical, que es con el atlas. Aquí los vemos bien. Entonces, su cara exocraneal, vamos a encontrar un saliente en forma de elíptico, en forma de huevito, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Y entonces, decimos importante porque aquí se va a articular la primera vértebra cervical, que es la denominada vértebra C1 o atlas. Ahí está. Aquí lo estamos viendo. Vean cómo se articula chidamente. ¿Sale? Ahí está la articulación. Esta articulación es fija. La articulación entre el occipital y nuestra primera vértebra cervical es fija, no se mueve. Para que nosotros podamos mover la cabeza en un sentido de derecha a izquierda, la articulación que se mueve es la articulación entre la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical, que es el axis. Acá está. Entonces, esta, se dan cuenta, aquí lo vemos, tiene una ligera estructura. Aquí está. Este pivotito que se ve acá, saliente sí, es un pivotito, este saliente óseo, que es la apófisis odontoides de la vértebra cervical 2, es la que nos va a hacer la capacidad de poder girar. Entonces, la cabeza, cuando la movemos, gira completamente, en este caso, obviamente, toda la estructura del cráneo, pero es la articulación del occipital con el axis fija sobre
Digo, sobre el atlas, sobre el axis, sobre la segunda vértebra cervical. ¿Ha visto cuando hacen esas películas de acción así todas chidas, ¿no? Que el bueno de la película, o el malo también, ¿no? Agarran y esos agentes, superagentes secretos, ¿no? Que agarran la cabecita del paciente y ¡fu! La giran bruscamente hacia la derecha o hacia la izquierda, y ¡pum! Se muere el malo, ¿no? De la película. Y dice, ya dice la palabra, ya lo desnucó. ¿Por qué se murió? Pues porque lo que sucede, hacer un movimiento, nosotros tenemos un rango de movimiento, lo veremos en el siguiente este semestre, que las articulaciones van a tener un rango de movimiento dependiendo las estructuras musculares, las estructuras ligamentosas, pero también las estructuras de las superficies articulares, es decir, los puntos de contacto entre hueso y hueso. Si nosotros excedemos esos límites de movimiento, podemos lastimar los huesos, ¿no? Tu brazo, tu codo tiene un límite de extensión o de flexión. Si tú lo excedes, puedes fracturar o romper tu hueso. Lo mismo sucede aquí. Entonces, el movimiento de nuestra cabeza hacia los lados tiene un margen de aproximadamente 180 grados y eso hace que un movimiento brusco hacia la derecha o hacia la izquierda pueda fracturar esta zona, la apófisis odontoides. Y no es tanto que te mueras porque se te fractura la apófisis odontoides, sino porque aquí adentro de este canal que va, en este canalito que va por dentro de todas las vértebras. La médula espinal. La médula espinal. Entonces acuérdate que la médula espinal o los nervios periféricos son aquellos que sirven de contacto para gobernar la parte periférica y contacto con nuestro cerebro. Entonces, si se fractura esto, generas una lesión de toda esta zona, pues evidentemente vas a hacer una sección medular y pues la persona va a morir eventualmente, ¿no? Por eso sí tiene su razón de ser esas películas de acción, ¿no? Donde les dan cuello a los malos, generándoles que su cuellito se los gire perversamente, ¿sale? Ahora, esta porción, masas laterales, acá, las masas laterales, sus bordes, sobre todo, vamos a tener dos bordes. Un borde anterior y un borde posterior. O lo que es lo mismo, no, o que en algún libro lo maneja como borde lateral y borde medial, ¿no? Ya ven que me encanta que nos hacen la vida imposible los anatomistas. Entonces puede ser borde anterior, posterior o borde lateral o medial. Bueno, un borde que va hacia afuera y un borde que va hacia adentro. El borde que va hacia adentro, este bordecito. Si se dan cuenta, pues evidentemente este borde, dos cosas. Va a estar circunscribiendo el agujero magno, el foramen magno. Acá está. Y en ese mismo borde, vean, va a estar encontrado, o vamos a encontrar, nuestro conducto del nervio hipogloso. ¿Sale? Nuestro núcleo, nuestro conducto del nervio hipogloso. Ahora, fíjate bien, voy a hacer aquí el acercamiento. Este otro borde, este de aquí, que es el borde lateral, ¿con qué hueso se va a articular? ¿Qué hueso se va a articular en esta zona? Tanto acá como acá. Alguien perdió su micrófono y nada más escucha el... No, Arlet. Acá, mira, fíjate bien, en esta zona de acá. Acá. No, ya te fuiste muy lejos, Arlet. Estamos en el occipital, acuérdate. ¿Qué hueso tendría que articularse en esta zona? Aquí va el cuerpo de los esfenoides, pero acá, ya lo habían dicho. Temporal. Temporal. El temporal, exactamente. Muy bien. Ya vi, dice el temporal. Pregunta, y si es pregunta, no la afirmación. Entonces, vean.
¿Dónde está? Ahí, ¿dónde está? Para que pueda yo. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces, toda esta parte de la porción de la masa lateral se articula una parte con la porción mastodea y otra parte con la porción petrosa. Ahora, fíjense, lo voy a girar así. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Si te das cuenta, ve, aquí está, lo voy a dibujar. Acá está nuestra masa lateral, nuestra masa lateral. Ahí está. Masa lateral, masa lateral. ¿Vale? Fíjate entonces cómo una parte no es completamente articulado. Si te das cuenta, mira, acá está esta estructura. Si dan cuenta, todo este espacio queda limitado por la articulación de los huesos, pero no se juntan. ¿Sí se ve? ¿No? Y se ve negro. Ahora, fíjate nuevamente. Ahí está. ¿Vieron? Ese agujerito o ese agujero recibe el nombre de agujero yugular o agujero rasgado. Este agujerito se denomina agujero yugular o agujero rasgado. Y rasgado por la forma, ¿no? Ahí está, que parece que está como alargadito, como si lo hubieran roto. Se llama yugular porque acuérdate que aquí está, mira, aquí está la bolita, encontramos la apófisis o tubérculo yugular que les había platicado, por donde discurren los nervios. ¿Sale? Si te das cuenta, estos dos agujeritos, este agujero, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, que es exactamente los que forman por lo mismo, no son agujeros naturales. ¿Qué quiere decir? No forman parte de un hueso, sino se forman una vez que están articulados los dos huesos, tanto el occipital como el temporal. ¿Sale? Y entonces, este agujero rasgado, de acuerdo por el tubérculo yugular, aquí lo voy a poner acá, ahí está, ahí está. Fíjate entonces, este tubérculo yugular está acá, y entonces a ese agujero rasgado lo divide en dos porciones. Agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior. Agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior del otro lado. Que en algunos libros este agujerito también recibe el nombre de agujero yugular por la apófisis o tubérculo yugular. ¿Por qué son importantes estos agujeros? Ahí voy, va a decir, ¿para qué me está diciendo esto? Este agujero es importante porque por aquí van a pasar los nervios craneales 9, 10 y 11. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces vean cómo primero estos nervios van a transcurrir por el canal yugular, ¿no? El que les suscribe esta bolita, y después van a salir de la cavidad craneal estos tres nervios por el agujero rasgado o yugular posterior. ¿Sí? ¿Sí lo aprecian bien? Sí, doc. ¿Vale? Entonces, ok. Perfectamente. ¿Ok? Bueno. Con esto acabamos la descripción de nuestro hueso, ¿no? Tanto de sus caras, de sus bordes y de sus porciones que lo conforman. Déjenme ver a quién tengo en sala de espera. Llegan a la última hora. ¿Qué pasó? Ahora, vamos a hablar entonces de la importancia estructural y funcional de nuestro hueso occipital. Bastante. Entonces, primero, vamos a nervio. ¿Vale? Vamos a hablar de
cabeza. Ahí está. Entonces aquí está nuestro. Recuérdenme, esta línea que estoy haciendo, ¿para qué es? ¿Qué nos divide? La base y la bóveda. Perversamente. Entonces, nuestro hueso occipital forma parte de la bóveda. Sí. ¿Qué pared de la bóveda forma nuestro hueso occipital? Posterior. Exactamente. Entonces, primera importancia estructural, nuestro hueso occipital forma parte de o forma la pared posterior de la bóveda craneal. Entonces, primera importancia estructural, forma parte de o forma la pared posterior, perdón, de la bóveda craneal. Luego, forma parte de la base. Sí. Sí. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, vamos a quitar aquí mi dibujo. Vamos a mover nuestro cráneo. Ahí está. Vamos a quitar los parietales. Sale. ¿En cuántos segmentos se divide la base del cráneo? De En 3, exacto. Que se llaman, ¿cómo se llaman? posterior, medio y inferior. No, ahí te falló. Anterior, medio y posterior. Exactamente, que son 3 segmentos o pisos de la base del cráneo. Y entonces, claramente aquí queda el piso anterior, el piso medio y el piso posterior. Entonces, nuestro hueso occipital, ¿qué piso de la base del cráneo ayuda a formar? Posterior. El piso posterior. Sale. Luego, perdón, estoy aquí accediendo a algunos compañeritos. Vamos a creerles que estaban desde el principio, dicen. Pero bueno, vamos a seguirle. No montemos en camisa de 11 varas. ¿Sale? Entonces, siguiente importancia estructural. Piso medio de la base piso posterior de la base craneal. Ahora, además, importancia, este hueso, el occipital, es el que nos ayuda a tener la conexión con nuestro
Este hueso es el que va a tener conexión con nuestra primera vértebra cervical para la continuidad hacia el canal medular. Ahora, como hemos visto, este hueso tiene relación con diferentes estructuras de nuestro sistema nervioso periférico y central. Primero, las relaciones con el sistema nervioso periférico, bueno, ya lo habíamos platicado aquí en esta porción, en tanto en las masas laterales sobre todo, pues recuerda, está en contacto con 4 nervios craneales, con el par craneal 9, 10, 11 y 12, que unos atraviesan por el agujero rasgado y otro por el conducto específico que es del hipogloso. Pero, ojo, ¿han escuchado que, o no sé si alguno ha escuchado, que si tú recibes un golpe en esta zona, acá, dice, o te caes y te pegas, o te pegan y te dan un trancazo acá, o te caes de espaldas y te llegas a pegar en esa zona, dicen, tengan cuidado, no se vaya a desnucar, ¿no? O dice, ¿qué le pasó? Es que se desnucó. ¿Se han escuchado ese término o ya es término muy old para mí, solamente para mí? Sí, profe. Si no, todavía dice, es que no te pegues en esa parte en la cabeza que te vas a desnucar. Bueno, ¿por qué? Porque obviamente toda nuestra cabezota es importante, ¿no? Pero recuerda que siempre hemos platicado que hay partes hasta cierto punto más vulnerables. Bueno, aquí voy a quitar un poquito nuestro temporal para que lo podamos observar. Aquí en esta zona de nuestro occipital, en la parte más inferior, tanto hacia las fosas cerebelosas como hacia las masas laterales, recuerda que está en contacto con dos estructuras que se denominan la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Sale? Aquí en esta zona. Y ya después esto se continúa con la médula espinal. Estas estructuras, tanto la protuberancia como el bulbo raquídeo, y aquí nuestro cerebelo, estaría en esta zona, vamos a ponerlo, cerebelo, ahí está. Ahí está, vean, esas estructuras, cerebelo, protuberancia y bulbo raquídeo, estas se denominan cerebro primitivo. ¿Por qué se llama cerebro primitivo? Porque ahí van a estar los centros de regulación fisiológica del cuerpo. Y eso se lo come usted solito, doctor. ¿Qué quiere decir? En toda esta zona va a haber centro de regulación de la temperatura corporal, el centro de la alimentación, de la saciedad, el centro de la respiración, el centro de la modulación del ritmo cardíaco. Acuérdate que todas estas funciones básicas, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, tiene daño cerebral, ¿no? Un derrame cerebral en la corteza, o no tiene buen desarrollo de su corteza cerebral, podrá no tener pensamiento cognitivo superior, pero el reflejo de el hambre, la respiración, el ritmo cardíaco, el instinto sexual, ¿no? La reproducción, las ganas de ir al baño, el defecar, etc., etc., todo eso son estructuras primitivas, todos los seres vivos lo tienen. Entonces, en nuestro caso, esta parte está mediada o está gobernada por esta parte de nuestro sistema nervioso central, de nuestro encéfalo. Entonces, si tú recibes un golpe en esta zona, ¿no? En la parte posterior de la bóveda craneal, aquí, primero que nada, acuérdate que decíamos, todas estas células nerviosas son células excitables. ¿Qué quiere decir? Que responden a estímulos. Esos estímulos pueden ser estímulos químicos, eléctricos o físicos. ¿Qué quiere decir? Que si reciben un golpe, energía cinética, eso puede hacer que la célula o se aumente de función o que se resete, ¿no? Como que recibió tanta energía que ¡pum!, deja de funcionar. Ahora, esa energía puede ser que el reseteo solamente ¡pum!, se apagó tantito, pasan unos segundos, unos minutos, se reinicia el sistema y vuelve a trabajar la neurona.
O puede ser tan fuerte el golpe que puede generar una lesión en esas estructuras nerviosas y entonces ya no funciona. Si tú recibes un golpe en esta zona, en la parte posterior de tu cráneo, puede alterar el centro de la respiración o el centro del latido cardíaco. Y entonces te dan el golpe y dejas de respirar de manera autónoma o tu corazón deja de latir de manera autónoma. ¿Sale? Y entonces eso puede ser, les digo, una lesión pasajera o alguna lesión permanente. Que se curan por algunos golpes. ¿Cómo? A ver, platícame eso. No lo había escuchado, Arlet. Ah, como cuando lo de la memoria, es que dice Arlet, preguntas que me preguntó en privado. Dice, ¿cómo está eso de que a veces se curan las personas de alguna enfermedad por los golpes? Creo que tiene que ver, bueno, dice, sale en algún tipo de película, y es válida las preguntas, es válida la pregunta. Creo que tiene que ver sobre todo con la amnesia, ¿no? Cuando no tienen algún pérdida de memoria. Acuérdate lo que te decía, las neuronas van a recibir se cayeron y se curan. Ah, no, eso sí, no te la creo. No, si tenían cáncer, se cayeron y se curan. No, eso sí no. No. Eso sí es completamente ficticio, ¿no? Es más fácil que por un golpe te salga otra cosa que a que se te quite algo. Lo que luego dice que a veces, ¿no? Que sí, pues es ficción. Cuando dice, perdió la memoria, no le dan un golpe, pum, pierde la memoria. Un golpe en la cabeza en cualquier parte es esto. La neurona responde a estímulos nerviosos, a estímulos físicos y puede alterar su funcionamiento, ¿no? Si recibe otra carga cinética similar, podría reinstalarse su función normal. Obviamente no es una teoría, o sea, que todo se vaya a arreglar a golpes, ¿no? Estamos de acuerdo, no se trata de eso, ¿no? Por eso, si han escuchado esta parte, ¿no? De cuando hace tiempo los hospitales psiquiátricos trataban a los enfermos mentales con electroshocks, ¿no? Colocarles cargas eléctricas en su cabecita, y dice, pues se curaban. Pues no es que se curaban, sino que la carga eléctrica severa sobre el cerebro, pues terminaba por matar neuronas. Y entonces, si se matan neuronas, pues el paciente pierde funciones. Ahora, eso en terapias modernas, obviamente, por ejemplo, en personas que tienen epilepsia, hay personas que tienen epilepsia que se llaman focos recidivantes. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que toman un tratamiento anticonvulsivante, todo el tiempo están, o sea, es difícil de tratar. Entonces se hacen mapeos del sistema nervioso central y se descubre que hay una porción de neuronas de esa persona que son rejegonas, pues, o sea, no responden al tratamiento, todo el tiempo están descarga y descarga y descarga y descarga. Entonces, literal, con aparatos gamma, de rayos gamma, se puede ubicar ese foco epileptógeno y pum, darle crán al alacrán, o sea, matarla literalmente, ese grupo de neuronas que están dando una descarga normal y el paciente se puede curar de epilepsia. Eso sí, le digo, es el fondo de lo que pasaba hace tiempo con los electroshocks. Los electroshocks, el punto, pues adiós, ¿no? Muerte. ¿Qué no se puede quitar, Regina? Las epilepsias. Sí, por eso te digo, hay epilepsias, pues digo, es que la causa, mira, si nos metiéramos a hablar de epilepsias, híjole, tardaremos muchísimos años. Hay diferentes tipos de epilepsia y diferentes causas de epilepsia. Hay epilepsias adquiridas, ¿no? Por un golpe, lastimó una estructura nerviosa. Esto lo van a ver ustedes en fisiología. En fisiología, para que ahorita que yo estoy hablando, ustedes están escribiendo, se requiere que una neurona se active y transmita su estímulo eléctrico y químico a las demás neuronas. Es como una recirculación de energía. Pero una vez que tú dices, yo voy a escribir, agarras, tu cerebro manda el estímulo eléctrico y químico a los nervios específicos, haces el proceso de escritura, y ya escribiste y dejas de
hacer el movimiento. Lo que sucede en la epilepsia es que ese estímulo eléctrico no cesa. Es decir, se estimula una neurona, pasa la energía y circula y va como una pequeña balita de energía circulando por gran parte de nuestro cerebro y esas neuronas se excitan de más y por eso generan esta situación de epilepsia. Entonces puede haber, te digo, muchas causas, un tumor, una enfermedad infecciosa o epilepsias idiopáticas. ¿Sale? Entonces, aquí hay que ver la causa. Si puedes quitar la causa, se quita la epilepsia. Si es idiopática, a veces quedó ya la lesión y con algunos tratamientos médicos son muy adecuados. Pero en el casos más graves, se requieren incluso quitar ese foco de neuronas que están generando molestia. Dice, por favor, en la sangre de un... No, Irais, no es probable, eso no es posible, la pregunta que me hiciste. ¿Qué es CBD? No sé qué es CBD, Juan. Esto puede dar, según por tomar mucho fumar. Sí, Regina, porque el alcohol es una sustancia neurotóxica. Si te das cuenta, cuando una persona tú estás tomando, ¿no? Ya tienes suficiente alcoholito, por eso empiezas a perder la marcha, caminas todo así chanchito, porque hay una depresión, se vuelve tóxico para el sistema nervioso autónomo. Si tomas en gran cantidad, puedes desencadenar una cuestión de tipo convulsivante. Lo que me preguntas, Carla, Estefanía, no es normal. Puede ser que, bueno, yo te recomendaría, bueno, si quieres al ratito platicamos en privado, alguna recomendación si es que no lo han checado más a profundidad, Carla. ¿Qué pasó, Regina? Ya lo último, dice. Ok. Sí, no, por eso, sí, tanto el alcohol como el cigarro son cuestiones de tipo muy tóxica. Se generan toxinas para el sistema nervioso central. Y no fumen. Tomar sí, un poquito, no hace daño, pero poquito. Bueno, aquí me preguntan, dice, no tenga que ver, bueno, salimos un poquito de tema, pero no se preocupen. Dice, no sé si tenga que ver, pero las hemorragias nasales con frecuencia, ¿a qué se deben? Bueno, acuérdate que lo vemos en el hueso etmoides. El hueso etmoides, acuérdate que es una lámina muy delgada, la lámina perpendicular, junto con nuestro hueso vómer, que forman el tabique nasal. Bueno, este tabique nasal está recubierto por una fina capa de mucosa, aproximadamente de 2 a 3 milímetros de espesor, o sea, muy, muy delgadita. Durante toda esa mucosa, pues también debe de haber vasos, arterias y nervios que dan irrigación a la zona de la cavidad nasal, ¿sale? ¿Cuál es el problema? Bueno, la mucosa nasal cuando se inflama por ahorita que hace calor, clima muy seco o muy frío, se inflama la mucosa nasal y entonces obviamente después tiende a retraerse. En ese expandirse o cerrarse esa mucosa nasal puede dejar expuesta una arteria o una vena de la cavidad nasal, ¿sale? Y entonces, al quedar expuestas, es decir, muy superficiales, puede generar que sangren fácilmente. Acuérdate que si una venita está expuesta a porción, puede resecarse, cuartearse y generar que pueda sangrar de manera espontánea. Además que si tú eres de las personas que te hurgas mucho la nariz o te está sonando todo el tiempo la nariz, puedes generar ese resecamiento y generar el sangrado. Ahora, ojo, el sangrado de la nariz, todo hay que tenerle precaución y atención. Pero ¿cuándo es más grave? Normalmente la mayoría de los sangrados de la nariz tienden a ser por una vena, es decir, una vena se lastima y entonces empieza a sangrar por goteo, poquito a poco, o sea, como un escurrimiento, como un moquito. Si el sangrado es como un chorro, como un chisguete, como si hubieras pinchado una manguera, ¿no? Que está con agua y le pincas y sale el chisguetón,
ese es un sangrado arterial, hay que tener mucho cuidado con eso, ese es de mayor cuidado, ¿ok? Ahora, siempre un sangrado que tarde más tiempo de lo normal, a todos nos puede sangrar la nariz, pero cuando el sangrado se vuelve muy frecuente, ¿ok? Hay que indagar tres cosas. Uno, lo primero y lo más común es que haya una alteración anatómica, la venita esté muy expuesta, ¿no? O que el paciente se hurgue mucho su nariz y ya se lastimó, se hizo una úlcera y eso está sangrando. Entonces hay que revisar la cavidad nasal para ver si no hay una lesión o la venita está expuesta y está sangrando. Dos, que el paciente tenga algún problema de la presión arterial, que esté aumentada la presión arterial y está desfogando, rompiéndose estas venitas, estas arterias y genera el sangrado. O tres, que haya alguna alteración de la coagulación, que es decir, que las plaquetas o los elementos de la sangre estén alterados y esto genere que haya un exceso de sangrado en esta zona. Esas serían las tres cosas, ¿no? Entonces, no hay que espantarse, simplemente, como yo siempre les digo, hay que, más que preocuparse, hay que ocuparse, ¿no? Te digo, si el sangrado es espontáneo, la mayoría de las veces siempre es lo más común. Y más en niños pequeños, que se hurgaron mucho su nariz, se hurgaron, los niños son muy dados a estarse metiendo el dedo en la nariz, hurgándose, o incluso meterse objetos. Entonces, con que te hayas hecho una pequeña úlcera, una lesión, y otra vez vas para adentro el dedo, otra vez, porque una costra en la nariz da mucha comezón. Entonces ya te lastimó, ya se lastimó el bebé, ya se lastimó la persona, y ahí vas otra vez, porque eso es de adultos y de niños, ¿eh? O sea, los niños lo hacen y los adultos también lo hacemos. Tienes una costra y ahí está uno, friegue, frega la nariz, friegue, frega la nariz, y entonces terminas por lastimar. Entonces, lo ideal primero es una revisión de la cavidad nasal para ver que no haya una lesión, y nos vamos siempre, ojo, cuida. Es una recomendación que yo siempre les hago cuando ustedes ya vayan a ver a sus pacientes porque lamentablemente nos vemos mucho en las series estas médicas, ¿no? El Doctor House y el The Good Doctor y el New Amsterdam y todas estas, donde siempre que llegan los pacientes a las consultas, siempre son los diagnósticos más raros y más complejos. Y no es cierto. Nos decía siempre un maestro, mi maestro de clínica propedéutica, siempre que ustedes revisen a un paciente, siempre vayan pensando de lo más sencillo a lo más complejo. Van descartando las cuestiones más frecuentes ándale, van descartando siempre las patologías más frecuentes hacia las más infrecuentes y no estar pensando siempre en que ya tiene, ¿no? Como en este caso, está sangrando en la nariz, ya tiene un neuroangioma de Becker con angina de Ludwig mezclado con, entonces no, simplemente vamos siempre de lo más sencillo a lo más complicado, que así debe ser, ¿vale? Ok. Bueno, regresamos al tema. Entonces, les decía, por eso esta zona de importancia funcional, su relación con el cerebro primitivo, que es el cerebelo, el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No. Ok, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a, obviamente, después de todo esto, espérenme, me regreso. Ok, entonces con esto damos por concluido la revisión de este hueso y concluimos la revisión de todos nuestros huesos del cráneo. ¿Sale? Ahora, está por demás decirles, no, la primera asignación del día de hoy es el que tengan que realizar el mapa conceptual de este hueso y los dibujos tanto de la cara exocraneal como de la cara endocraneal del hueso occipital. ¿Sale? Entonces, hoy es martes, pues que quede para el día jueves por la tarde, noche, ¿no? Por ahí de las 7 de la noche para que lo puedan entregar, ¿sale? Tanto el mapa conceptual como los dibujos. ¿Me están dando mensajes? ¿Qué pasó? Espérame. A ver. Sí, al ratito ahorita, bueno, déjenme, pongo un poquito pausa a esto. Entonces, como veremos, hemos visto nuestra cavidad craneal
todo esto, el cráneo, los 8 huesos que lo conforman, unos pares, otros impares, tienen estructuralmente una función importante al formar toda la cavidad craneal. Como hemos visto, prácticamente al interior de nuestra cavidad craneal vamos a encontrar las estructuras del sistema nervioso central más importante, más relevante para el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? O sea, al interior del cráneo encontramos el cerebro propiamente, ¿no? Todo lo que es la corteza cerebral y todo lo demás, lo que nos hace pensar. Ya vimos ahorita que encontramos incluso estructuras del cerebro primitivo, como es la protuberancia, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, el cerebelo, ¿no? Que son estructuras importantes para el control autónomo de nuestro cuerpo, de nuestro sistema. Entonces, toda esta estructura de los huesos del cráneo nos ayudan a proteger y a cuidar y a preservar las estructuras del sistema nervioso central. Hemos visto que el desarrollo de estas estructuras nerviosas van a la par del desarrollo de nuestros huesos. Si por alguna razón nuestros huesos se desarrollaran más rápidamente que nuestro sistema nervioso central, habría alguna afectación. Por el contrario, si nuestro hace más rápido que el desarrollo de nuestro cráneo, también habría lesiones. Y eso veremos, esto es lo que por eso quiero que platiquemos de las craneosinostosis, cuando hay una disociación en el crecimiento tanto del sistema nervioso central como nuestros huesos. Ahora, asimismo hemos visto que a lo largo de el cráneo, los huesos que conforman la bóveda craneal, pues nos ayudan a formar esta parte de protección. Pero los huesos que nos ayudan a formar la base craneal, acá los voy a quitar. Vamos a quitarlos. ¿Sale? En la base craneal vamos a encontrar que vemos diferentes estructuras, ¿no? Y orificios por donde van a salir nervios de la cavidad. ¿Sale? Y entonces hemos visto a lo largo de nuestra base craneal, es la parte que más estructuras tienen en contacto, ¿no? Hemos visto desde primero que se divide en 3 pisos, el piso anterior, piso medio y el piso posterior, que encontramos, por ejemplo, en el piso anterior, la apófisis cristagali, ¿no? Aquí lo estamos viendo, ¿no? La lámina cribosa del hueso etmoides, que tiene que ver con el contacto con el bulbo raquídeo y el bulbo olfatorio y el control. Vimos la espina de nuestro hueso frontal, que tiene que ver con las estructuras de nuestro afianzamiento de lados del cerebro. Sobre todo vimos uno de los huesos más importantes de la base del cráneo es el esfenoides, acuérdate, ¿no? Es el que tiene más agujeritos, más orificios, por donde salen y entran estructuras. Te acordarás que vimos los agujeros ópticos, el agujero redondo mayor, el oval, el foramen espinoso, ¿no? Todas estas estructuras que tienen recorrido tanto de salida de nervios como de entrada de arterias en esta estructura. Platicamos también de la parte de nuestro hueso temporal en la porción petrotimpánica con el conducto auditivo, el conducto carotídeo y demás estructuras, ¿sale? Entonces, una de estas partes que también es importante que ustedes, y bueno, ya lo que vimos en esta última parte de nuestro segmento, que es el foramen magno, el hueso occipital, el agujero condilo y todos los demás que platicamos. ¿A qué voy? Uno de los principales propósitos de este curso es que ustedes sepan identificar cada una de las estructuras anatómicas y orificios que conforman la base del cráneo, principalmente, y los huesos que constituyen el cráneo propiamente dicho, ¿sale? Entonces, el día jueves vamos a hacer una pequeña actividad de evaluación donde ustedes vamos a preguntar acerca de la integración de todos los orificios que están conformados tanto en la base del cráneo como los huesos que conforman la estructura craneal. Entonces, es menester suyo
hacer la actividad de integración, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento, y poder identificar claramente cuáles son cada una de las estructuras de las que estamos hablando. ¿Sale? Para que podamos complementar el estudio anatómico. Dice Regina, ¿cuenta para calificación? Sí. Tienen que estudiar porque esta es parte del correspondiente al 20% de su evaluación. Recordarán que siempre en un inicio, cuando les comenté el semestre, la evaluación pasada, a ver, voy a quitar esto, ya no es necesario que lo estemos